Viernes 25 de junio de 2021, soy Paloma Barreto y comenzamos JNE Noticias rápidamente con la información electoral. Bien, iniciamos con el pronunciamiento de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, sobre los últimos acontecimientos en el ámbito electoral, en el cual informa sobre la designación del magistrado Víctor Rodríguez Montesa para incorporarse al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Veamos. Buenas tardes. En momentos que el país atraviesa por una de las más graves crisis de nuestra vida republicana, he considerado necesario dirigirme a la ciudadanía para explicar las decisiones adoptadas con relación a la suspensión en el cargo de representante del Ministerio Público ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Como es de conocimiento público, el día de hoy el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha comunicado al Ministerio Público la resolución número 66 del año 2021, por la cual ha decidido suspender en el ejercicio del cargo al doctor Luis Carlos Arce Córdoba y se nos ha solicitado la designación de su reemplazante. Es importante que la ciudadanía tenga conocimiento. La ley estipula que cuando se nombra a un miembro titular ante el Jurado Nacional de Elecciones, también se nombra a 2 miembros suplentes. Es así que con fecha 23 de julio del año 2020, la Junta de Fiscales Supremos en pleno acordó reelegir como miembro titular al doctor Luis Carlos Arce Córdoba, como primer suplente al doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa y como segundo suplente al doctor Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, únicos integrantes elegibles en ese momento. Consecuentemente, conforme a ley, la sucesión es automática, sin trámite adicional alguno, por lo que luego de recibida la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, se ha notificado al señor Fiscal Supremo Rodríguez Montesa para que se incorpore inmediatamente como miembro del Pleno bajo responsabilidad funcional. Asimismo, el día de hoy se ha comunicado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones la incorporación del doctor Rodríguez Montesa. Con respecto a la carta dirigida por el doctor Luis Arce Córdoba al Jurado Nacional de Elecciones para manifestar su declinatoria al cargo, en la misma profiere una serie de expresiones agraviantes contra funcionarios de distintas instituciones y contra mi persona como fiscal de la Nación, hecho que merece nuestro enérgico rechazo por contener falsedades, como por ejemplo, contra mí dice que mi designación habría tenido una injerencia política, lo cual es falso, porque mi elección como fiscal de la Nación en el mes de marzo del año 2019 fue con el voto unánime de los 5 miembros de la Junta de Fiscales Supremos. Otra afirmación falsa es que mi despacho no estaría investigando los delitos cometidos en el contexto electoral. Ante ello, la ciudadanía debe saber que la competencia en estos casos no corresponde a mi despacho, sino a las Fiscalías Provinciales Penales, quienes, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, actúan con plena autonomía y objetividad. Finalmente, invoco a la ciudadanía a mantener la confianza en las instituciones que constituyen la base fundamental de la democracia. Y señores, vivir en democracia no significa que todos pensemos igual, sino que tengamos unidad en el propósito. ¿Y cuál es nuestro objetivo principal o propósito? Es tener un país donde se respete la Constitución y la ley. Como consecuencia, priman los valores y principios de un Estado constitucional de derecho. Muchas gracias. Estas fueron las declaraciones de la fiscal de la Nación. Nosotros vamos a conocer ahora al nuevo integrante del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Cuenta con 2 maestrías, una en Derecho Penal y Garantías Constitucionales por la Universidad Jaén en España y la segunda en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres. Obtuvo además un título en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. En cuanto a su labor en el Ministerio Público, se ha desempeñado como fiscal supremo en lo civil, así como fiscal supremo en lo contencioso administrativo. Además, trabajó como fiscal adjunto supremo en la Fiscalía Suprema de Control Interno. Esta es la información que tenemos sobre el nuevo integrante del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Seguramente en las próximas horas se realizará su juramentación. Por su parte, el Poder Judicial, mediante un comunicado, rechazó las acusaciones de conspiración vertidas por el magistrado Luis Arce contra las autoridades electorales y públicas del país. Recalcaron que esta institución de justicia no tiene injerencia en las decisiones del JNE. La Corte Suprema del Poder Judicial
rechazó las afirmaciones del suspendido magistrado del JNE, Luis Arce Córdoba, tras cuestionar la parcialidad de los integrantes del Pleno del organismo electoral. El que fuera representante del Ministerio Público ante la institución fue criticado por evidenciar públicamente su posición respecto del proceso electoral y por formular acusaciones sin fundamento contra diversas autoridades públicas, en especial contra la señora presidenta del Poder Judicial. Arce indicó que Elvia Barrios fue designada como titular de la Corte Suprema durante el gobierno de Martín Vizcarra, hecho que fue desmentido por medio de este comunicado, donde se aclara que Barrios fue elegida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia por votación de sus miembros y sin injerencia de algún poder público, económico o mediático, incluso cuando el indicado expresidente ya no ejercía el cargo. Asimismo, el ente de justicia respalda la elección de Jorge Luis Salas Arenas como presidente del JNE por la misma Sala Plena y recalca que ni la Corte Suprema ni su presidenta tienen potestad para interferir en sus funciones. Es así como el Poder Judicial manifiesta que deplora las expresiones vertidas por el magistrado Arce acerca de una presunta concertación institucional para afectar el proceso electoral. Y del mismo modo, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral se pronunció sobre la declinación del magistrado Luis Arce Córdoba al Pleno del JNE. A través de un pronunciamiento, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del JNE rechazó enérgicamente la declinación del señor Luis Carlos Arce Córdoba, actuar que para el Tribunal de Honor no solo contraviene los deberes impuestos en nuestra Constitución política, sino también los deberes morales y éticos inherentes al cargo que fue designado, se afirma en el pronunciamiento. Además, hizo un llamado a la ética y neutralidad que todo servidor público debe observar y exhortando a la ciudadanía a mantenerse vigilante, ecuánime e informada. Asimismo, el honorable colegiado invocó a la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público a convocar a la brevedad a su representante ante el Pleno del JNE. Hecho que el Ministerio Público realizó inmediatamente a fin de salvaguardar la institucionalidad y continuación del presente proceso electoral. Dicho pronunciamiento está firmado por Susana Vaca, Tarsila Rivera y Mariela Noles. La Asociación Civil Transparencia también se pronunció sobre la declinación del magistrado Luis Arce Córdoba a su cargo en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, acto que consideró de irregular. La Asociación Civil Transparencia emitió un comunicado en el que deploró la decisión del magistrado Luis Arce por apartarse de sus funciones como miembro del Jurado Nacional de Elecciones, a poco de culminar el proceso electoral. Agregó que es indispensable que las autoridades terminen el proceso, a fin de que se pueda superar la situación inédita que estamos viviendo por las apelaciones pendientes, de tal modo que se pueda proclamar pronto los resultados. En el caso de la misión de observación de la OEA, que es una misión que ha estado y sigue presente en el país, haciendo un seguimiento de las actividades del proceso electoral, ha ratificado, en primer lugar, algo que ya había dicho en comunicaciones anteriores, ¿no? Que hemos tenido elecciones limpias, transparentes, pero además ha agregado dos elementos importantes, ¿no? Una revisión de los aspectos legales básicos que deben seguirse en los procedimientos ante los jurados electorales especiales y ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y ha indicado respecto a ellos que estos han seguido tanto lo que dicen las leyes y reglamentos como han respetado el debido proceso, dando por eso trato equitativo a los dos partidos en competencia en la segunda vuelta. Es un elemento muy importante porque implica que estas discusiones y cuestionamientos que ha habido al funcionamiento de estos jurados desde el punto de vista de la misión de observación no tienen base, ¿no? Estos han operado con absoluta arreglo a ley. Y la segunda cuestión que señalan va en línea con lo que acabamos de conversar, es decir, su sorpresa ante este hecho que ellos llaman, digamos, insólito, usan esa palabra, ¿no? De lo que ha ocurrido con la salida del doctor Arce y la necesidad de rápidamente atender la suplencia.
transparencia, ¿no? Que también se menciona en el comunicado. Resaltó que la evaluación de la misión de observación de la OEA respecto al Jurado Nacional de Elecciones y al Pleno del JNE ha atendido los casos de actas observadas, así como los pedidos de nulidad de mesas de sufragio, con apego a la norma vigente y con las garantías del debido proceso. Amigos, es momento de la entrevista electoral del día. Vamos a hacer un balance de las audiencias públicas del Jurado Nacional de Elecciones en el contexto político electoral en el que nos encontramos actualmente. Vamos a conversar con Enzo Helguera. Él es analista político y especialista en temas electorales. Enzo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Paloma? Un gusto saludarte y bueno, atento a las consultas que tengas desde tu estudio. Sí, es Enzo, tras la declinación del magistrado Arce para continuar como miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio Público ha convocado al primer suplente. Se trata del magistrado Víctor Raúl Rodríguez Montesa. ¿Cuál es el procedimiento a seguir a partir de este momento? Bueno, de hecho es una terna porque también hay un segundo suplente. En este caso, después de haber nombrado al primer suplente, y presentarlo ante el Jurado Nacional de Elecciones, lo que compete es que el Jurado Nacional de Elecciones lo declare, lo decrete como el nuevo miembro y que los procedimientos de manera automática se puedan restablecer en acuerdo previo, evidentemente, con los horarios de trabajo y la permisibilidad y presentación de las personas. Y este procedimiento ya continuaría con normalidad el quórum necesario para el procedimiento de toda esta parte final en el proceso y la contabilidad o validez de las actas y las observaciones que han hecho. En todo caso, lo que corresponde es que este nuevo magistrado juramente ante el Jurado Nacional de Elecciones y ya continúen con estas audiencias. Enzo, ya hemos visto esta semana, precisamente hace algunos días, las audiencias de pedidos de apelación por la organización política Fuerza Popular. ¿Cómo has observado estas causas, estas vistas y deliberaciones? Además, me parece que ya se ha establecido un criterio. ¿Lo que viene tendrá que ser resuelto de similar manera? Sí, claro. De hecho, esta forma, esta analogía en la cual han sido resueltos los casos que son por causas similares, van a ser resueltos de manera predictible, porque justo uno de los principios de la ley y de la norma jurídica en general es el principio de predictibilidad, ¿no? Es decir, con el mismo criterio que yo juzgo un determinado caso, eso va a aplicar a todos los casos de este tipo de procesos electorales. Entonces, esto nos da evidentemente una tranquilidad jurídica en relación a las pautas y a los procedimientos que está aplicando el Jurado Nacional de Elecciones, y se puede evidentemente por ello decir de que el resto de observaciones que sean por temas similares van a ser resueltos en el mismo sentido. Estos 10 primeros casos cuentan como jurisprudencia en todo caso. Sí, claro. De hecho, la jurisprudencia es lo que va armando el Tribunal y el Jurado Nacional de Elecciones a través del sentido en el cual van sus sentencias, por la cual van sus resoluciones. Todo ese sentido forma una jurisprudencia y es una base electoral rica que va a aplicar o que puede aplicar no solamente en este proceso electoral, sino en otros procesos electorales, salvo que la norma interna sea modificada o la misma ley orgánica de elecciones sea modificada. Pero mientras esta no sea modificada, esta jurisprudencia queda para situaciones del mismo carácter o de carácter similar. Perfecto. Otra cosa que se ha visto en el marco de estas audiencias es que algunos pedían una instancia probatoria en la justicia electoral. ¿Esto es posible? No, de hecho solamente hay una doble instancia que es por la misma entidad, que es el mismo Jurado Nacional de Elecciones, es el Jurado Electoral Especial, y la instancia superior que viene a ser ya el Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, la etapa, digamos, probatoria que puede regir en otras ramas
de la justicia o del derecho, no viene a aplicar al derecho electoral. De hecho, este de acá es un proceso breve, ¿no? No es un proceso, no es un largo proceso judicial como sí pueden haber en otras instancias civil o penal. Aquí, si es que uno tiene, digamos, la instancia probatoria está eh, incluida en el momento en el que uno va a presentar el caso, ya tiene que alegar todos los medios probatorios, porque si este fuese un largo proceso en donde tuviésemos todas las etapas pues de manera separada, podríamos hacer un proceso de 1 o 2 años, ¿no? Entonces, y eso evidentemente es lo que no se quiere porque causaría inestabilidad a nuestro país. Entonces es por eso que la norma es concreta y el proceso es corto y abreviado. También en el marco de estas audiencias, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha decidido hacer de conocimiento del Ministerio Público las denuncias sobre presuntas irregularidades en algunas mesas de sufragio. ¿Cuál es el procedimiento que tiene que seguir ahora en la Fiscalía? Bueno, en realidad es una facultad importante que tiene el Jurado Nacional de Elecciones y en aras de la transparencia, lo que a él no le corresponde, ni al derecho electoral le corresponde, pues, dilucidar, es hacerlo partícipe e informar al Ministerio Público, ¿no? Y eso es lo correcto, lo transparente y lo óptimo que puede hacer un Jurado Nacional de Elecciones. Y ya le corresponde al Ministerio Público empezar por la etapa indagatoria, por hacer la investigación, ¿no? Y en ello, pues, va a recurrir, por ejemplo, si hubiese algún problema de firmas, va a recurrir a las personas, etcétera, y va a llegar al final de los resultados. Esta es la etapa que obviamente puede durar mucho tiempo, ¿no? Pero para reunir pruebas, y ya este es un procedimiento completamente diferente que no corresponde al derecho electoral, y aquí es importante, Paloma, aclararlo, porque muchos en la opinión pública, por los líderes políticos, están confundiendo las cosas y piensan que el derecho electoral debe encargarse de eso cuando eso no es así, y por eso tenemos un Estado de Derecho con reglas claras, ¿no? Claro, en todo caso, en ese ámbito ya se sancionará si es que se encuentran responsabilidades. Sí corresponde. Así es, así es. Y es una etapa larga, evidentemente, de investigación. Perfecto. Ahora, se habla de otras figuras que podrían tener los organismos internacionales en nuestro país. ¿Es competencia de ellos realizar algún tipo de auditoría? ¿Qué es lo que señala la norma, Enzo? Bueno, de hecho, la norma no autoriza, la norma del derecho electoral no autoriza a ninguna instancia supranacional que venga y tome injerencia dentro de una elección. De hecho, en ningún país democrático o que se caracterice por ser democrático solicita intervención o de países extranjeros o de organismos internacionales, porque esto en principio violaría justo un principio constitucional que es el principio de soberanía, es decir, el país debe resolver sus problemas por sus propios medios y con sus instituciones. De eso también depende la fortaleza de sus instituciones, el que no sea cuestionada o saboteada la institución fortalece más la democracia. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones tiene todos los mecanismos además, y la etapa, digamos, de auditoría también está incluida en realidad, Paloma, en el propio proceso, porque cuando la OMPE organiza pues todo este proceso electoral, hay veedores internacionales, hay los miembros de los partidos que están participando, colocan a un personero, además del Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y otro tipo de veedores también nacionales. Entonces estamos hablando de que hay muchos ojos de por medio y todas las partes debidamente representadas. Esa etapa ya es una etapa en sí de auditoría, en donde si hay alguna observación en el momento, lo que hace la OMPE es los documentos que puedan tener errores observados ahí o que no estén de acuerdo incluso los personeros, lo informa, lo coloca en un sobre especial, lo informa y eso va para que el jurado electoral lo resuelva. Entonces, esa etapa digamos, de control y todo ello ya está subsumido en esta etapa de la elección, porque de lo contrario pasaría lo mismo, ¿no? Si abarcamos
otros temas, pues nunca podríamos declarar a un presidente de la República porque lo judicializaríamos. Y finalmente es importante aclarar, al margen de que no haya derecho para que otras instancias internacionales vengan y nos contabilicen los votos, es importante decir que todas esas entidades en su momento ya se manifestaron y ya dijeron que el proceso electoral había sido ejemplar y democrático, y hasta el mismo Estados Unidos, digamos, como el padre de la democracia más avanzada, ha manifestado en el mismo sentido que somos ejemplo en la región respecto de la democracia y las votaciones que hemos tenido, y deberíamos sentirnos todos orgullosos como peruanos de tan buenas críticas y elogios que recibimos a nivel internacional. Efectivamente, en ese sentido no se puede hablar de ninguna manera de la palabra fraude, ¿no? Eso hay que tener en cuenta y hay que respetar el cauce democrático en el que vivimos los peruanos. Enzo, muchas gracias. Gracias a ti, es un gusto como siempre poder participar y aclarar siempre estos temas que a veces son complejos. Enzo, gracias, cuídate, hasta luego. Igualmente. Amigos, nosotros vamos a hacer una pausa, volvemos. Amigos, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos descartó cualquier tipo de fraude y aseguró que seguirá dando seguimiento al proceso electoral peruano. A través de un comunicado, la Organización de los Estados Americanos indicó que han constatado que los procedimientos durante y después de los comicios se han realizado apegados a la ley y a los reglamentos vigentes. Asimismo, saludó que el sistema peruano cuente con las garantías del debido proceso. Del mismo modo, explicaron que los candidatos de ambos partidos tuvieron las mismas condiciones para presentar sus reclamos y ser escuchados. En ese sentido, detallaron que han constatado que los organismos electorales actúan de manera deliberativa, expeditiva y pública. Reiteraron la importancia para que los actores políticos y la ciudadanía se conduzcan con responsabilidad y serenidad, evitando la difusión de noticias falsas y así poder estar a la altura del momento que vive el país. Cabe resaltar que la misión de observación electoral de la OEA rechazó las manifestaciones que se presentaron afuera de los domicilios del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, y del jefe de la OMPE, Piero Corbeto, por parte de los simpatizantes de los aspirantes a la presidencia. Amigos, la Unión Europea y Estados miembros en Perú, a través de un comunicado, respaldaron a los organismos electorales, señalando que el proceso electoral del 6 de junio fue libre y democrático. Respaldando el proceso electoral, se pronunció la Unión Europea y Estados miembros en Perú, considerando el mismo como un proceso libre y democrático. De igual forma, demostró su confianza en las autoridades electorales para la solución de los litigios pendientes, siempre dentro de los cauces legales establecidos. El pronunciamiento se realizó por las redes sociales, brindando apoyo a las entidades electorales peruanas. Cabe indicar que los observadores internacionales no advirtieron previamente ninguna anomalía en el proceso electoral, sumándose a Estados Unidos, que felicitó a Perú por llevar a cabo unas elecciones como modelo de democracia en la región. Transparencia, por su parte, indica que no se puede hablar de fraude en el proceso electoral celebrado el pasado 6 de junio. Escuchemos sus declaraciones. La Asociación Civil Transparencia indicó que no podemos hablar de fraude, ya que durante el acto democrático participaron veedores nacionales e internacionales y no hubieron mayores incidentes reportados durante las horas que duró el sufragio. La primera razón por la que no podemos hablar de fraude es porque la observación nacional, es decir, diferentes instituciones que hemos participado el 6 de junio en observar las elecciones, no hemos observado ningún indicio que nos permita hablar de fraude. Y no solo Transparencia como asociación civil y sus 1.400 voluntarios desplegados a nivel nacional, sino también estuvo presente la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entre otras el Ministerio Público, entre otras instituciones, ¿no? Asimismo, indicó que resulta fundamental observar el trabajo de los observadores internacionales que participaron de la celebración democrática.
Además, destacó la importancia del análisis estadístico obtenido. Es que los observadores internacionales, la misión de la OEA, los expertos de la Unión Europea, que también han desplegado sus misiones, tampoco han encontrado indicios de fraude, ¿no? Y el tercer elemento es que el análisis estadístico presentado tanto por Ipsos como especialistas, entre los cuales se encuentra Pablo Lavao, tampoco encuentra indicios de fraude. Por su parte, Iván La Negra, secretario de la Asociación Civil Transparencia, indicó que las misiones de observación comicial realizaron una supervisión de los elementos legales necesarios para este tipo de actos democráticos. En el caso de la misión de observación de la OEA, que es una misión que ha estado y sigue presente en el país, haciendo un seguimiento de las actividades del proceso electoral, ha ratificado, en primer lugar, algo que ya había dicho en comunicaciones anteriores, ¿no? Que hemos tenido elecciones limpias, transparentes, pero además ha agregado dos elementos importantes, ¿no? Una revisión de los aspectos legales básicos que deben seguirse en los procedimientos ante... Y la Embajada de Canadá en Perú afirmó que el proceso electoral peruano celebrado el pasado 6 de junio fue libre, justo y abierto. Damos los detalles. Después de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos certificara que las elecciones peruanas fueron legítimas, la Embajada de Canadá en Perú consideró que el referido proceso democrático fue libre, justo y abierto. Además, indicó que este acto ha sido reafirmado por la Organización de Estados Americanos, por lo que apoyan el trabajo realizado por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. De otro lado, indicaron que esperan la decisión final de parte de las autoridades electorales y también esperan trabajar de la mano con el próximo gobierno entrante. Es importante mencionar que el nuevo presidente o presidenta de la República asumirá el cargo el próximo 28 de julio, tal como es tradición en el país y como ordena la norma peruana. Y en esa misma línea, el presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional afirma que en el Perú se celebraron elecciones libres. El presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, Óscar Maurtua de Romaña, sostuvo que la actual administración del gobierno estadounidense respalda la democracia en Latinoamérica y además destaca que se haya enviado un significativo mensaje al Perú cuando se afirmó que las elecciones en el país han sido libres, justas, accesibles, pacíficas y un modelo en la región. En este sentido, manifestó que el objetivo de los Estados Unidos consiste en fortalecer la democracia en la región, contribuyendo con la gobernabilidad de los países latinoamericanos. Maurtua también recordó que el Perú y Estados Unidos son socios en la OEA, colaboran en la ONU e integran el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, por lo que se busca que se respete la voluntad popular de nuestro país. Por otro lado, el Comité de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones precisó que en la segunda vuelta se utilizó el sistema de escrutinio automatizado en algunas mesas de sufragio, ello para minimizar errores de ilegibilidad. En el marco de la segunda vuelta electoral, el Comité Técnico de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones continúa realizando aclaraciones en las redes sociales sobre noticias falsas o engañosas dirigidas a la ciudadanía. En ese sentido, aclaró junto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales que en la realización de la segunda vuelta electoral se aplicó el sistema de escrutinio automatizado, herramienta de llenado digital de las actas de escrutinio. El comité calificó de engañoso el tuit que circula sobre una supuesta irregularidad en el llenado de actas, aclarando que con el citado sistema de escrutinio ya no es necesario escribir los resultados electorales en las actas. Dicha tecnología facilita la labor de los miembros de mesa en el llenado de las mismas. Ello minimiza además los errores de ilegibilidad en las actas y disminuye el porcentaje de las actas observadas. Finalmente señala que en los actuales comicios el sistema de escrutinio automatizado se ha aplicado en todas las mesas de sufragio de San Juan del Lurigancho y en algunas mesas de votación de Ate, Surco, San Martín de Porres, San Miguel, Lima, San Luis y Bellavista. Y este jueves, el Jurado Electoral Especial de Lima Norte 1 proclamó sus resultados oficiales de la segunda vuelta electoral en audiencia pública virtual. Veamos los detalles en la siguiente nota. El Jurado Electoral Especial de Lima Norte 1 proclamó los resultados de la segunda vuelta presidencial tras las revisiones de los votos de las actas electorales de su jurisprudencia.
en el marco de las elecciones generales de 2021, elección de presidente y vicepresidentes de la República, segunda vuelta realizada el día 6 de junio del presente año. El colegiado del Jurado Electoral Especial de Lima Norte 1 se encuentra integrado por el doctor Marco Antonio Yepey Zapata, la ciudadana Silvia Beatriz Aiba Cardoso y quien habla, Walter Alfredo Díaz Segarra, en calidad de presidente. Un dato importante es que en las jurisdicciones de su competencia, Rímac y San Martín de Porres, se instaló el total de las mesas de sufragio de 2.335. En el distrito de Rímac, número de mesas instaladas fueron 552 y el número de mesas no instaladas en la cantidad de 0. Y el número de actas recibidas, 552 también. En el distrito de San Martín de Porres, el número de mesas instaladas fueron 1.783 y el número de mesas no instaladas, la cifra de 0. Y además de ello, el número de actas recibidas fueron también 1.783. En la audiencia virtual también se informó que Fuerza Popular obtuvo 346.904 votos, mientras que Perú Libre alcanzó 519.510 votos. El colegiado dio a conocer que solo un acta fue impugnada por Fuerza Popular y posteriormente declarada nula por el Pleno del JNE. En la jurisdicción para estos comicios se contó con 700.159 electores hábiles, sin embargo no acudieron a las urnas un total de 142.806 ciudadanos. Amigos, también desde Estados Unidos se pronunciaron los demócratas de la Cámara de Representantes del Congreso para elogiar al Perú por llevar a cabo una elección transparente y pacífica en circunstancias tan difíciles. Desde la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos llegó el respaldo a autoridades electorales peruanas, los demócratas Gregory Meeks, presidente del Comité de Asuntos Exteriores, y Alvio Sears, presidente del Subcomité de Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional, en respuesta a las denuncias de fraude generalizada en las recientes elecciones presidenciales. El comunicado indica: nos sumamos a la Organización de los Estados Americanos y a la comunidad internacional en general para elogiar a Perú por llevar a cabo una elección transparente y pacífica en circunstancias tan difíciles, y tomamos nota de las conclusiones preliminares de la misión de observación electoral de la OEA, quien encontró evidencias graves de irregularidades. Así también reconocen que existe una campaña de desinformación vinculado al proceso electoral, lo cual pone en riesgo una transición pacífica del poder en cuanto se pronuncia el ganador de las elecciones. En el comunicado finalizan identificándose con el Perú, ya que recientemente como país lucharon por preservar la democracia en Estados Unidos. De igual forma instaron a todos los actores políticos a respetar la voluntad del electorado sin importar el resultado, adherirse asimismo a las decisiones tomadas por las autoridades electorales autónomas del país, ello para mantener la estabilidad y fortalecer la democracia en el Perú. Bien, amigos, el Jurado Nacional de Elecciones informa que las tasas electorales se pueden pagar por la plataforma pagalo.pe. Más detalles a continuación. Tasas electorales y diversos trámites ante el JNE se pueden cancelar a través de la plataforma pagalo.pe del Banco de la Nación. Así, sin tener que trasladarse y de manera segura y rápida, sin ningún costo adicional, se pueden pagar todo tipo de servicios de inscripción y renuncia que brinda el registro de organizaciones políticas. También tiene la posibilidad de cancelar de forma virtual los trámites referidos a las multas por no acudir a votar o instalar las mesas, así como las dispensas por incumplimiento de estos deberes cívicos. Además, por medio de pagalo.pe puede cancelar los costos de los cursos u otras actividades académicas de la escuela electoral. Para realizar el pago virtual, los ciudadanos deben dirigirse a la citada web de pagalo.pe y si no tienen usuario deben registrar sus datos personales y crear una contraseña. Este procedimiento se puede realizar desde cualquier dispositivo, permitiendo el ahorro de tiempo y dinero que supone el traslado físico a las sedes del JNE. También se evitan las aglomeraciones, reduciendo el riesgo de contagio de la COVID-19. Amigos,
amigos, ahora tenemos una entrevista. Vamos a hablar sobre la colecta pública de la Liga de Lucha contra el Cáncer. Hoy nos encontramos con la gerenta general de esta liga. Se trata de Damari Milla. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por este espacio que nos brindan. Es súper importante que los medios de comunicación nos puedan apoyar para esta lucha que hemos emprendido ya hace muchos años. Hoy empieza el gran festival, la Liga de las Ligas, donde estamos realmente súper emocionados porque va a ser una maratón de recaudación de fondos. Estos fondos nos van a permitir como institución poder luchar contra esta enfermedad. Sabemos que el cáncer no discrimina, pero lastimosamente la gente que tiene menos recursos económicos es la gente que está más vulnerable a tener esta enfermedad y a detectarla en estadios tardíos. ¿Cuáles son las actividades que se tienen planificadas en el marco de esta colecta pública? Bueno, nosotros ya estamos hace varios días promocionando y difundiendo todas las formas de donación para que la gente, los voluntarios, la gente de a pie pueda donar dinero para esta gran causa. Nosotros sabemos que el tema del cáncer es un problema ya de salud pública y esta pandemia lo ha agudizado mucho más, ya que se ha descuidado temas de salud, principalmente temas que no son relacionados al COVID, como el cáncer. Entonces, se ve de mucha necesidad hacer este tipo de colectas y bueno, la gente puede desde el día de hoy y mañana conectarse a nuestro gran festival donde estarán muchos artistas de salsa, rock, de diferentes agrupaciones, dando un festival súper importante, pasar una tarde entretenida, pero a la vez la forma de poder recaudar fondos a través de nuestras diferentes aplicaciones. ¿Cuál es el horario de este festival y cómo podemos acceder al mismo? Bueno, a través de nuestras redes sociales, tanto el Facebook, el Instagram y nuestra página de YouTube pueden acceder al festival. Va a ser a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Va a ser una maratón de muchos artistas y músicos que nos acompañarán el día de mañana, el día de hoy y el día de mañana. Y bueno, lo principal acá es que la gente va a poder donar a través de varias plataformas, principalmente de Yape, a través del botón que tenemos de la Liga contra el Cáncer en el app de Yape, y también en Plin al 988-562-293. Y bueno, esto les va a permitir igual poder donar a través de diferentes cuentas de bancos, y que la gente pueda promover tanto el festival como también las formas de recaudación de fondos. Todo esto nosotros lo vamos a invertir realmente en todo el trabajo que hacemos con nuestras unidades móviles y campañas sociales en diferentes puntos urbanos marginales de Lima. Para el año 2021, ¿cuánto estiman o cuál es la meta en cuanto a dinero recaudado? Quisiéramos llegar, y la meta a la que estamos apostando es al $1.000.000, a $1.000.000, y bueno, eso va a depender mucho de la ciudadanía, de la gente de a pie, que sabe el trabajo muy valioso que hace la Liga contra el Cáncer hace más de 70 años. Y bueno, la solidaridad que la gente pueda tener para esta gran lucha, ¿no? Entonces, invitamos a toda la gente a unirse, a ver el festival, pero principalmente a donar. Su donación nos ayuda a salvar muchas más vidas. Nos gustaría incidir en las actividades, en el trabajo que se va a realizar con este dinero recaudado. Bueno, como te comentaba, ¿no? El cáncer es un problema de salud pública y lastimosamente la gente que tiene menor acceso a servicios va a tener más posibilidades de tener un cáncer en estadio avanzado. Por eso que la Liga contra el Cáncer lo que se dedica a hacer es a concientizar a la comunidad acerca de la prevención oportuna, y trabajamos, hay mucho trabajo comunitario, con voluntarios, con promotoras de salud que van y visitan diferentes zonas urbanos marginales con nuestras unidades móviles, que son como consultorios portátiles que van a diferentes lugares a hacer atenciones gratuitas y poder derivar a los centros de detección para hacerles diagnósticos oportunos. Es un poco el trabajo que nosotros hacemos todos los días, no solamente en este mes por el tema de colecta, lo venimos haciendo hace 70 años de manera incansable. Y este tipo de recaudación de fondos es precisamente lo que nos permite tener el dinero suficiente para llegar a más lugares y por ende salvar más vidas. Perfecto. Actualmente, ¿cuál es la situación de los pacientes con cáncer en nuestro país en el contexto de pandemia que estamos viviendo? Antes ya de la pandemia, el cáncer ya era un problema de salud pública
bastante fuerte. Teníamos aproximadamente 65.000 casos nuevos anualmente y de los cuales 37.000 a 40.000 ya fallecían porque llegaban en estadios muy tardíos. El tema de la pandemia ha agudizado mucho más fuerte este problema porque casi todos los esfuerzos en salud pública han sido enfocados al COVID, lo cual ha retrasado mucho en la primera etapa los tratamientos, la detección oportuna y mucho menos pues se hacía prevención. Entonces, esto hace que el tema de diagnóstico sea tardío y que aumente la cantidad. Vamos a ver en el transcurso de los meses cuánto ha sido afectado realmente, pero sí sabemos que al menos los primeros meses de la pandemia se cortaron muchísimos tratamientos. Ya el Estado ha ido retomando los servicios, pero sí sabemos que hay una gran afectación. Tanto así que en el mundo varió muchísimo el tema de los muertos por cáncer, ¿no? Tenemos que el año 2020 hemos alcanzado a 10 millones de muertes por nivel de cáncer, ¿no? Entonces sí ha afectado muchísimo el tema de la pandemia, pero bueno, es momento de retomar estos temas de salud pública y principalmente enfocarnos a la prevención, que es un poco la labor de la Liga. Definitivamente, y nosotros como ciudadanos podemos contribuir a mejorar la calidad de vida de estos pacientes con cáncer, a que ellos puedan recibir una mejor atención. En ese sentido, tenemos la posibilidad de participar de esta colecta pública. Por favor, Damari, para finalizar, la invitación a nuestros televidentes. Sí, bueno, primero invitar a todos los que nos están viendo a hacerse un chequeo preventivo todos los años como parte de la cultura de salud. Y lo segundo y más importante en este momento para la lucha contra el cáncer, la gente que menos recursos tienen, es que los invitamos a participar mañana de nuestro festival y participar de esta gran maratón de recaudación de fondos. Donar es un acto de solidaridad que nos permite ser mejores ciudadanos y salvar muchas vidas. Listo, la invitación está hecha. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista en JNE Noticias. Nosotros participaremos y estaremos atentos también de las redes sociales de la Liga de la Lucha contra el Cáncer. Ha llegado el momento de hacer una pausa. Volvemos. Amigos, estamos de vuelta en JNE Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en el 516 de Movistar TV. La agencia de noticias andina nos reporta las 5 noticias oficiales más importantes del día. Veamos. Bienvenidos. Desde la agencia de noticias andina, estas son las 5 noticias del día. El Ejecutivo aprobó la prolongación de la vigencia del trabajo remoto en las entidades públicas y privadas hasta el próximo 31 de diciembre, a fin de evitar el contagio del COVID-19. Así lo establece un decreto de urgencia publicado en el Diario Oficial El Peruano. El Congreso de la República publicó hoy la Ley 31246 para garantizar el derecho de los trabajadores a la seguridad y la salud ante el riesgo epidemiológico y sanitario. La norma publicada en el Diario Oficial El Peruano obliga a los empleadores a realizar las pruebas de tamizaje a su personal sin que genere un costo adicional al trabajador, entre otras disposiciones. La vacunación contra el COVID-19 a las personas de 58 y 59 años de edad en Lima y Callao se inicia hoy, viernes 25 de junio, según señaló el ministro de Salud, Óscar Ugarte. Luego se continuará vacunando a la población de la franja de 56 y 57 años y así de manera descendente hasta llegar a los 50 años. La contadora Geri Ramón Rufner, candidata del movimiento Siempre San Marcos, ganó la segunda vuelta en las elecciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, convirtiéndose así en la primera rectora en la historia de la Decana de América. La música de duelo. El intérprete peruano Guiller falleció luego de luchar por su vida y permanecer internado en la unidad de cuidados intensivos en el hospital de Ate, donde ingresó víctima de COVID-19. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Amigos, Vanessa Castillo del RENIEC nos informa sobre las principales actividades del ente registral en diversas regiones. Veamos. Hola amigos, bienvenidos a la central informativa del RENIEC. A continuación les presentamos las siguientes noticias.
Los padres de familia con niños y niñas nacidos durante el 2020 pueden tramitar el DNI de sus menores de forma totalmente gratuita. Así lo informó el RENIEC, que proyecta entregar 150.000 documentos hasta fin de año. RENIEC emitió ya desde principios de año una resolución jefatural para poder emitir el DNI en forma gratuita a todos estos menores. Esta atención se da desde cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional. El mayor porcentaje de nacidos se encuentra en Piura, Cajamarca y La Libertad. Los papás interesados en inscribir a sus menores podrán hacerlo a través de los diferentes puntos de atención de RENIEC. Solo necesitarán el acta de nacimiento. Si no tiene el acta de nacimiento, lo puede hacer vía internet o lo puede hacer también en la oficina de atención. Se registra el acta de nacimiento y se le hace el trámite de DNI al bebé. Esta medida también permitirá que estos pequeños reciban el DNI electrónico como parte del proyecto de digitalización del RENIEC. Si tenemos que ir a un lugar muy lejano, no midamos el tiempo, el peligro que puede haber siempre y cuando cuidándonos y tratar de llegar a muchos hermanos peruanos para poderlos darles su identidad y de esta manera se puedan identificar a futuro. Esta es la labor de peruanos que dejan huella creando identidad, de servidores públicos que no dejan a nadie atrás, un compromiso que fue renovado en el 9º Encuentro Nacional de Registradores Civiles, organizado por el RENIEC del 22 al 25 de junio. En el evento virtual participaron cerca de 1.000 registradores de municipalidades provinciales, distritales y centros poblados. Ellos pudieron actualizar conocimientos sobre servicios registrales y absorber sus dudas gracias a diversos especialistas. Este es el propósito de este evento, que ustedes sean capacitados, que ustedes puedan poner la casuística en la mesa, que ustedes puedan a través de clínicas jurídicas saber cómo se resuelven los casos. Y desde RENIEC queremos ayudarlos. No solo ahora en este encuentro, sino todos los días. En el marco del Día del Registrador Civil, estos lineamientos permitirán seguir el camino de un país bien identificado y de ciudadanos con igualdad de derechos. ¿Cómo construir un país que refleje su pluralidad? ¿O por qué es importante descentralizar las políticas públicas? Estas fueron algunas de las interrogantes en la presentación del Boletín Estadístico de RENIEC en la Feria Internacional del Libro de Huancayo. Cuando uno ve todas estas cosas, estos indicadores que te van diciendo que ni las 4 o 5 principales ciudades del Perú pueden llegar en toda su dimensión poblacional a representar lo que representa Lima, uno se pone a pensar qué debería de pasar en el país para que este fenómeno no suceda. Los especialistas indicaron que estos datos demográficos reafirman que el gran reto para el Bicentenario es garantizar la igualdad de oportunidades, como la educación, sobre todo cuando 1/3 de la población se encuentra en Lima. Vamos a cumplir 200 años de república en el Perú y aún no hemos terminado de mover los reflectores de Lima hacia los departamentos, hacia las regiones. Y eso es una tarea pendiente que tenemos como república, como ciudadanía. Asimismo, señalaron que este documento ofrece una mirada hacia las diversas realidades sociales y la oportunidad de trabajar en iniciativas que respondan a las necesidades de un país diverso. Julio Rivera Quintanilla, de 78 años, vivió los días más difíciles de su vida al enterarse que tenían que amputarle la mano derecha. Un peligroso tumor tenía que ser extirpado de emergencia, pero su situación de indocumentado no lo permitía. Al enterarse de este caso, personal de RENIEC llegó al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Concepción, en Junín, para tomarle las huellas dactilares, tramitar su DNI por primera vez y que al fin pueda ser intervenido quirúrgicamente. Venir hasta aquí a Concepción, yo sé que no ha sido fácil, pero gracias a Dios ellos han hecho todo lo posible, que hoy ya le han tomado todos los datos. Gestionando ello, pues el señor ya no va a tener inconvenientes en recibir las atenciones en este establecimiento, en cualquier otro. Hoy este humilde ciudadano del anexo de Chuya mira su futuro con esperanza, uno donde podrá acceder a diferentes servicios sociales y así mejorar su calidad de vida. Bien amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima edición de la Central Informativa del RENIEC. Hasta pronto. Conozcamos ahora las noticias más importantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en su microinformativo nacional. En este instante presentamos el informativo MIDIS.
¿Cómo están? Hoy es viernes 25 de junio del 2021. Estas son las principales noticias. Se realizó la primera jornada del Seminario Internacional Territorializando la Protección Social en el Bicentenario, organizado por el MIDIS. El seminario está orientado a destacar la importancia del enfoque territorial para mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables. La ministra Silvana Vargas inauguró el evento y resaltó la necesidad de la articulación intergubernamental e intersectorial para la protección social. La protección social se refiere a la concurrencia, de alguna manera, de las distintas intervenciones que el Estado despliega a favor de la generación de oportunidades de bienestar centradas en la vida de las personas. No es que no estemos haciendo protección social. El problema es que muchas veces esto opera de manera desarticulada, fragmentada. En ese sentido, nosotros creemos en una protección social que tenga una naturaleza esencialmente intersectorial e intergubernamental. Entre los participantes del seminario estuvo Daniel Abbas, representante del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Acojo con gran satisfacción el compromiso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú para abordar la territorialización de la protección social. En efecto, lograr intervenciones coherentes con la realidad social, política y económica de los territorios, que sean flexibles e integrales y que incluyan activamente a sus habitantes, son herramientas clave para que nadie se quede atrás. También intervino Julio Verdegué, subdirector general y representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO. Y yo quiero destacar Hakuwiñay, que es una experiencia verdaderamente que muchos observamos con mucho interés, porque soy el primero en admitir que no es fácil lograr, ¿no es cierto?, este paso de la participación como consulta a la participación como empoderamiento de los actores en el territorio para tomar decisiones, sobre todo decisiones que involucren la asignación de recursos públicos. Asimismo, participaron los ministros del Midagri y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como representantes de los gobiernos regionales y de entidades internacionales como CEPAL, Banco Mundial y PNUD, entre otras. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos el lunes a la misma hora. Hasta aquí el informativo MIDIS, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Amigos, ayer se celebró la ceremonia más importante del calendario jubilar del Cusco, el Inti Raymi del Bicentenario, la cual contó con la presencia de ministros de Estado y principales autoridades cusqueñas. Dicha festividad se celebró sin público y cumpliendo todas las medidas de bioseguridad sanitaria. El complejo arqueológico de Sacsayhuamán fue el escenario que albergó el Inti Raymi del Bicentenario el pasado jueves 24 de junio. Una fiesta que concentraba a gran cantidad de turistas, pero que debido a la pandemia se restringió la presencia de público. La ceremonia más importante del antiguo imperio inca contó con la presencia del alcalde del Cusco, Víctor Boluarte, quien participó de un ritual de purificación para su encuentro con el Inca Pachacútec y mediante el quipu hacer la entrega de poderes. Sí, en esta parte del Inti Raymi lo que se celebra es el encuentro de los tiempos, donde el Inca, el hijo del sol, no solamente hace leer la coca para ver si es auspiciosa la ceremonia que se va a realizar en unas horas más en Sacsayhuamán, pero de otro lado también en este encuentro de los tiempos hay una relación y una conversación entre el Inca y el alcalde del Cusco. Y por supuesto que el Inca lo que me desea es que se trabaje con abnegación para la prosperidad y el bienestar de la población. Y por supuesto que el alcalde en retribución también se compromete frente al Inca y por supuesto haciéndole todos los honores por ser hijo del sol, en trabajar abnegadamente y en no descansar para que el Cusco florezca, para que el Cusco esté bien. Y ese encuentro es muy significativo porque ya se ha convertido en un acto central del Inti Raymi desde hace muchos años. El presidente de la República, Francisco Sagasti, llegó hasta la cuna de los cuatro suyos para participar de las celebraciones.
empezando sus actividades con la inauguración de una muestra sobre Tupac Amaru en el Museo Inca de la Universidad Nacional de San Antonio, Abad, y posteriormente se trasladó al centro de la fiesta para brindar su respectivo discurso. Este espacio que tenemos alrededor nuestro, en el año del bicentenario de nuestra independencia, simboliza la grandeza del imperio incaico, la impronta imperecedera de una civilización milenaria. El Cusco fue el punto de partida y de llegada del Capac Ñan, el gran camino inca. Proyecto vial ambicioso, trazado que sigue asombrando a expertos y conocedores. El Capac Ñan se construyó con la activa participación de todas las comunidades que enlazaba. La ciudad imperial conmemora el Inti Raymi desde 1944, luego de que el historiador Humberto Vidal y el escritor cusqueño Francisco Espinosa rescataran esta tradición inca. La reconstrucción del evento se basa en los escritos del Inca Garcilaso de la Vega. El evento fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 2 de marzo del 2001. Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Nos reencontramos el lunes siempre por el canal 516 de Movistar, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y, por supuesto, en los canales aliados del ente electoral. Los dejamos con imágenes de Bellaterra. Permiso.